Buenas tardes compañeros, en el siguiente video les vamos a demostrar algunas técnicas de endurecimiento de servidores Windows, en este caso un SQL Server, ¿verdad? Les vamos a mostrar buenas prácticas como desactivar usuarios, eh, mencionar prácticas como que se deben de generar usuarios con roles específicos, no utilizar puertos por defecto para hacer conexiones remotamente al servidor, donde se debe realizar una configuración en el firewall de puertos. Además de esto, encriptación del disco duro. Okay. En nuestro caso tenemos un servidor virtual que ya corre el SQL, ¿verdad? Preinstalado por nosotros. Le asignamos una IP estática. Al ser un servidor es lo más recomendado, ¿verdad? En este caso no posee gateway, puesto que no necesitamos que viaje a internet excepto cuando debe realizar actualizaciones. En un escenario más real, las actualizaciones las haría a un servidor de actualizaciones, por lo que no tiene necesidad de tener acceso a internet, ¿verdad? Lo primero que vamos a mostrar es desactivar usuarios predeterminados, ¿verdad? A nivel de Windows, debemos desactivar el usuario administrator que viene por defecto en el sistema operativo. Y a nivel de SQL, desactivar el usuario SA que viene por defecto, ¿verdad? En este caso, para desactivar el usuario, tenemos que irnos al administrador del servidor, que generalmente sale cuando se reinicia un server o demás, pero bien se puede tener acá con la tecla de Windows. Nosotros lo tenemos por acá. En herramientas, administración de equipos, nos va a salir por acá la ventana de administración. Nos vamos a usuario y grupos locales. Y de usuario vemos que tenemos deshabilitado el administrator. La cuenta está deshabilitada. Y generamos un nuevo usuario. En este caso, este usuario tiene permisos de administrator, ¿verdad? Porque es el que viene a suplir. Lo más recomendado siempre es generar permisos que tengan usuarios que tengan ciertas restricciones y ciertos permisos, ¿verdad? Que no tengan toda la libertad. Además de esto, setear contraseñas seguras y definir ciertos parámetros en las contraseñas, como que el usuario debe cambiar la contraseña nunca expirará, no es recomendado. Lo mejor es que esta contraseña expire cada cierto tiempo para que tengan que estar renovándola por aquello que esté comprometida. A nivel del SA, para cambiar el SA en nuestro, tenemos que ir al Microsoft SQL Server Manager. Para cambiar la contraseña, para deshabilitar el usuario SA y generar un nuevo usuario, ¿verdad? Como lo podemos ver por acá, desactivándose el SA, nos vamos al SQL Manager, Object Explorer, Security, en los logins, doble clic en SA y se le desactivan los permisos. Se aplica. Desactivar el usuario administrator, lo mismo, ¿verdad? Roles, generando usuarios con roles específicos, lo que les mencionaba anteriormente. Nos vamos a la instancia del servidor de base de datos, Security, Logins.
doble clic en el usuario SA, ¿verdad? Que va a estar habilitado por defecto. De igual forma, a nivel de SQL nos verifica que se debe cambiar el password y demás. Que el password tiene inspiración y demás. Es recomendado activar ese tipo de desactivado. Siempre los vamos a ver desactivados y simplemente damos OK y van a estar desactivados. En este caso, la base de datos con autentificación de Windows permite que el usuario llamado administrator se autentifique. Sin embargo, también lo desactivamos porque desactivamos el usuario administrador. Como segundas políticas, vamos a cambiar los puertos por defecto que utilizan nuestras aplicaciones o servicios para conectarse fuera del servidor, como lo que en este caso activaríamos el RDP para poder administrar el servidor remotamente, y los puertos del SQL Manager. Para el RDP tenemos que ir al Regedit. En este caso tecleamos Windows más R, escribimos Regedit y permitimos. La ruta para encontrar el cambio sería en el HK Local Machine, System, Control, Terminal Service, Win Stations, RDP, TCP. Seleccionamos y nos va a salir estas opciones. Buscamos por number. ¿Verdad? Como lo indica aquí. Por defecto es 3389. En decimal, nosotros le seteamos el 2329. Aceptamos y aplicamos. A nivel de base de datos, nos vamos al SQL Server Configurations. Nos vamos a configuración de red del SQL, protocolos del SQL, TCP/IP. Y le cambiamos el puerto predeterminado por TCP. Aceptamos, aplicamos. Para que se pueda acceder de esta forma a cambiar el puerto, tenemos que crear un alias, en este caso, ¿verdad? ¿Qué número de puerto y demás va a crear? Y el servidor. Ya le creamos el alias. Luego de hacer eso, reiniciamos el servicio de SQL. Reiniciamos y listo. ¿Verdad? El siguiente paso es habilitar estas reglas en el firewall para poder acceder, ¿verdad? Lo vamos a hacer de forma tal que esté filtrado para ciertas IPs. En este caso, en el caso que tuviéramos un Active Directory, se puede realizar que sea por IPs, por nombre de máquina, por nombre de usuario, pero en este caso lo vamos a hacer por IPs. Generalmente, si no se tiene un antivirus o demás que tenga firewall,
utilizamos el firewall de Windows, que vamos a ver en este caso, porque en nuestro caso el ESET Endpoint Security que instalamos es el que administra nuestro firewall. De igual forma podemos ver las reglas que ya estaban generadas, ¿verdad? A nivel de firewall de Windows. Para esto, si utilizamos firewall de Windows, le damos en nueva regla, ¿verdad? La cual nos va a generar esta ventana. Le vamos a decir que va a ser un puerto, el protocolo que se va a utilizar, ¿verdad? Los puertos específicos. Vamos, en este caso, para la conexión del cliente de la base de datos que lo administra, la regla sería así: protocolo TCP, puerto local 2320, puerto remoto, cualquier puerto. ¿Por qué cualquier puerto? Porque la máquina va a conectar con N puerto indiferentemente, de cual el que nos interesa es hacia dónde esté apuntando esa computadora, ¿verdad? Acá está lo que les mencionaba de los usuarios. Y en el caso de las direcciones las filtraríamos desde acá. Dirección remota, aquí lo ponemos. En caso de que dirección IP local se utiliza para cuando tenemos más de un puerto de red conectado a diferentes redes, por ejemplo, y queremos definir una sola IP para que permita esa conexión. En caso de que lo dejemos en blanco, admite todo. Lo mismo para el de LRP. En nuestro caso tenemos el ETSET, entonces podemos ver que esto se configura en configuración redes. A nivel de cortafuegos están basados en reglas. Y nuestras reglas serían estas que tenemos acá, que nos va a permitir el tráfico entrante desde estas IPs, que en este caso es la IP de la máquina que estamos utilizando acá. Podemos confirmar que esto nos está trabajando, por ejemplo, desde nuestra computadora que tiene la IP 54. Apuntamos el LRP en 192.168.183, que es la IP del servidor. Y dos puntos del puerto 2329. Se pone así porque nosotros cambiamos el puerto por defecto. Si lo dejamos vacío, él va a intentar apuntar el puerto por defecto, sin embargo no va a tener conexión porque ese puerto está bloqueado. Con el 2329 vemos que dice comunicación permitida a nivel del endpoint, y ya tenemos para poder loguearnos en el servidor. En el caso de la base de datos, de igual forma tenemos este que viene siendo la IP del server backslash el alias del server, coma 2423. Se indica de esta forma porque le cambiamos el puerto. Probamos conexión, vemos que conectó y el input registra una nueva comunicación que ha permitido.
las permite desde ahí. Ahora bien, podemos confirmar qué puertos tiene abierto un equipo con el Nmap que nos brinda Linux. En este caso, por ejemplo, le hacemos al IP Gateway. Vemos que tiene el puerto 22 abierto, el 80, el 443, 8089, por ejemplo, a mi máquina. Vemos los puertos que hay abiertos. En este caso vemos que el 3389 está open en la PC. Le mandamos el Nmap al servidor, cual va a tardar un poco porque él intenta analizar todos los puertos posibles, pero sin éxito. Mientras que completa el escaneo, por último, la sección sería lo de encriptar el disco duro. En este caso utilizamos el BitLocker integrado con Windows para realizarlo, ¿verdad? Se instalan los roles en el servidor de la forma que está acá descrita, ¿verdad? Yo solo les voy a mostrar que cuando lo reiniciamos nos pide una contraseña para poder utilizar la unidad que está encriptada, en este caso la que tenemos instalado el Windows. ¿Verdad? Una vez dice que todos los 1000 puertos que hasta el momento escaneó están filtrados. Entonces ahí vemos que desde otra IP no es posible acceder al servidor. Ahora bien, vamos a reiniciarlo un momento para mostrar la encriptación del disco duro. Vemos acá que no va a levantar la unidad si no insertamos la contraseña. Insertando la contraseña, levanta el Windows. Básicamente esa sería una de las pequeñas prácticas para endurecimiento del servidor. Como recomendaciones, además de estas, como ya lo mencioné, se deben de utilizar usuarios que tengan diferentes roles para acceder tanto a la base de datos como al servidor. Si tiene que hacer mantenimiento, no tiene por qué andar instalando otras aplicaciones o demás. En el caso de las conexiones entre el servidor y otras computadoras remotas como clientes y eso, es recomendable instalar eh, certificados SSL y demás, los cuales no instalamos en esta presentación por la capacidad que hay que tener para poder instalarlos y que en algunas ocasiones tienen costos y demás. Pero básicamente con eso minimizaríamos los intentos de ataques en caso de que intentos de ataques a nuestra base de datos en este caso, ¿verdad? En caso de que haya un ataque en Man in the Middle, no es recomendable
poner un servidor que esté directamente publicado con una IP pública, tampoco, no creo que haga falta decirlo, que debería estar siempre detrás de un firewall de red para poder realizar estas publicaciones. Si se desea, en el caso de un web server o demás, de igual forma que esté filtrado de esta manera, que el RP no está accesible desde afuera, entre otras prácticas. Parte del endurecimiento también en la infraestructura podría ser tener firewalls en la red, redes vilaneadas donde no haya acceso a la VLAN de server desde cualquier parte, establecimiento de contraseñas seguras, entre otras prácticas que podrían ayudar a que se eviten ataques en equipos que generalmente se dejan por defecto. Como todo funciona, se dejan así, y cuando hay algún evento es donde en realidad buscan cómo pasó, y ahora sí cómo hacer que evitar que vuelva a suceder un evento. Básicamente esto sería.